Como os digo, necesitamos el modelo. Y el modelo que vamos a hacer en este también es un modelo simplificado. Es decir, no va en una clase aparte, sino que va dentro del mismo código del controlador. Lo que vamos a hacer básicamente es crear un array que vaya guardando los puntos por los que ha ido pasando la tortuga. ¿Vale? Esa lista de puntos, lo que haremos luego será redibujarla en el draw red, ¿vale? De nuestra vista personalizada. De tal forma que yo cuando le diga, oye, necesito que lo repintes, lo que va a hacer el draw red es coger esa lista de puntos, ir uno por uno y trazando la línea que ha seguido la tortuga. ¿Vale? Y luego le pintará la tortuga encima y ya está. ¿Vale? Para almacenar una lista de puntos CG son de Core Graphic, o sea, son struct de C. Hay que usar un array y se puede usar un ns mutable array porque el ns mutable array lo que te permite es que tú puedes añadir elementos al array. ns array sería un array estático, tiene la dimensión determinada y no cambia. Cuando veáis la partícula mutable dentro de cualquier variable de estas de ns, significa que puedes cambiarla. En este caso puede crecer o puede decrecer. ¿Vale? Puedo borrar puntos o puedo añadir puntos. ¿Vale? Y como os digo, es un modelo simplificado, es una property que va debajo de las properties estas que hemos creado aquí en el interface, una property privada, y básicamente va a ser el modelo ella sola. ¿Vale? Pues ponemos aquí una property que se va a llamar pues, property non-atomic strong de tipo ns mutable array y es, como hemos dicho, básicamente un puntero que se va a llamar puntos. Esa property es el modelo de nuestro ejercicio. ¿Vale? ¿Vale? Xcode lo que hace es cuando tú creas la property, realmente es que crea un puntero capaz de apuntar, en este caso, a un ns mutable array. ¿Vale? Los ejemplos que hemos ido haciendo hasta ahora de properties, siempre había alguien que creaba el espacio de memoria donde va a vivir la variable por ti. ¿Vale? Porque se ha hecho así adrede para que al principio no tengáis esa complejidad. Lo que pasa es que este es el ejemplo típico de zona de memoria, en este caso además, que va a ir creciendo a medida que yo vaya añadiendo puntos. Yo no sé qué dimensión va a tener eso, ¿vale? Pero sí que necesito guardarlo en algún sitio, ¿vale? El recurso típico que hemos hecho hasta ahora, como hemos dicho, era que alguien, alguna otra variable o algún otro método lo creara, que no os hayáis dado cuenta. En este ejemplo sí que lo vamos a hacer nosotros. ¿Vamos? Vamos a crear nosotros con un alloc y un init. Vamos a decirle, oye, necesito que me reserves este trozo de memoria, que es lo que ocupa, en este caso, un ns mutable array. ¿Vale? ¿Y dónde se hace eso normalmente? Pues en el viewDidLoad, que lo tenéis aquí. Vais allá abajo y lo que hacemos es llamar a self.puntos, que si os fijáis es un puntero a un ns mutable array, ¿vale? Y le decimos, necesito un trozo de memoria en el cual yo pueda guardar realmente los puntos que vaya creando, ¿vale? Y eso se hace en Objective-C así. Es ns mutable array, se pone primero el tipo y a continuación llamas al método alloc. Método alloc lo que hace es, como os digo, medir cuánto mide un ns mutable array, cuánto ocupa en la memoria un ns mutable array y decir, necesito ese trozo de memoria, lo reserva para ese puntero. ¿Vale? Y además hay que inicializarlo, pues a continuación llamáis al método init. ¿Vale? Esa sencilla línea lo que hace es crea o reserva, mejor dicho, el espacio de memoria donde puede empezar a crecer realmente mi puntero, mi ns mutable array. ¿Vale? Acordaros, la property solo crea el puntero, no crea el espacio de memoria donde se guardan realmente luego los datos. ¿Vale? Y digo que hasta ahora todas las properties que habéis visto no se inicializaban así porque ya había alguien que las inicializaba. Si es un string, por ejemplo, pues había método, dices igual a arroba comillas y eso ya crea el espacio de memoria. ¿Vale?
Muy bien, entonces ahora vamos a modificar la vista, que es lo siguiente que vamos a hacer. En el mini logo, me voy al logo panel dibujo, punto M. Esto voy a hacerlo un poco ahora. ¿Vale? Vamos a empezar a redibujar. Y para redibujar, lo primero que tenéis que hacer, para abajo, es descomentar estas dos líneas de aquí. ¿Vale? Quitáis el asterisco, el barra asterisco, asterisco barra, y veis que me queda ya el código void draw red, cg red, red. Y debajo pone drawing code. ¿Vale? Fijaos también, dentro del logo panel dibujo.h, panel dibujo.h, bueno, que tengo aquí, perdón, me voy a crear una property dentro del interface. Voy a crear dos, ¿vale? Dos properties públicas. La primera, property non-atomic, va a ser un integer nada más, non-atomic. Es un integer que se llama orientación tortuga, que me va a servir para decir si el dibujo de la tortuga que yo tengo que poner es hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha. ¿Vale? Está enlazado directamente con la orientación tortuga del controlador. Y una segunda property, que esta sí que es un array, non-atomic, strong. Y fijaos que no es un NS mutable array, es un array a secas. ¿Por qué? Porque este NS array lo que va a recibir es del controlador, voy a llamarle lista de puntos. Va a recibir una lista de puntos que tiene que dibujar, ¿vale? Que viene directamente desde el NS mutable array que tiene el controlador, ¿vale? No va a crecer, quiero decir que simplemente se va a redibujar y ya está. Entonces no necesito hacerlo como mutable array porque no va a variar durante este redibujado. A él le va a llegar el número de puntos que sea, los va a pintar y se va a olvidar ya de ese, no va a existir más en ese array, ¿vale? Y además, este NSArray, por ejemplo, no voy a necesitar hacer un alloc init. ¿Por qué? Porque simplemente ese NSArray lo voy a utilizar para apuntar al mutable array que ya he creado desde la otra, desde el controlador. ¿Vale? Como lo vais a ver ahora. Va a apuntar hacia allí y le va a decir, oye, pinta lo que haya en ese momento y cuando deje de pintar se borra, se elimina o se hace lo que sea. Pero aquí no necesito reservar memoria para guardar puntos, porque los puntos ya están guardados en el otro NS mutable array. ¿Vale? Simplemente voy a cambiar el puntero, le voy a decir, oye, apunta hacia donde esté el NS mutable array, allí tienes los puntos para dibujar, va a montar un bucle y va a pintar desde el primero hasta el último que haya en el mutable array. ¿Vale? Fijaos entonces la diferencia y por qué en uno lo inicializo y en el otro no, con la alloc init, y aquí no tengo que inicializar. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a empezar a pintar. El código de pintado lo he puesto ahí, es muy sencillo. Realmente me declaro dos variables auxiliares que son de tipo CGPoint. Fijaos que todo lo que empieza por CGPoint es todo, o sea, perdón, por CG es todo lo que corresponde al CoreGraphic, son un montón de funciones. Voy a declarar dos puntos, punto de origen, CGPoint, punto de destino. Voy a guardar en una variable cuántos puntos tienen cuántos puntos tiene esa lista de puntos. El punto lista de puntos es una property y quiero en este caso un valor que se llama count, una propiedad, por eso pongo el punto, y lo que voy a hacer es que el punto de origen sea igual al primero de los puntos de la lista de puntos que le he pasado, es decir, self.lista de puntos, que es este array de aquí que apunta hacia el mutable array, y le pido que sea el object at index, el primero de todos, es decir, object at index 0. ¿Vale?
no se puede pasar directamente un objeto de un NSArray o de un NSMutableArray porque es un objeto, ¿vale? Tenéis que hacer un casteo de tipo, que simplemente es poner ahí, que lo que quiero que devuelva es un CG_PointValue. Quiero decir que este es el método que hace el casteo. ¿Vale? CG_PointValue. ¿Vale? Es decir, creo un primer punto de tipo CG_Point y le asigno el valor que tiene el primero de los puntos de la lista de puntos. ¿Vale? Y luego lo que voy a hacer ahora en el bucle es simplemente ir uno por uno cogiendo cada punto, leyéndolo y voy cambiando el origen por el destino, el origen por el destino y así se van a ir pintando todos los puntos. ¿Vale? ¿Qué más necesito para poder pintar dentro de la pantalla? Dentro de la vista, perdón. Necesito un objeto que se denomina un contexto gráfico. ¿Vale? El contexto gráfico básicamente es también es una especie como de puntero, de variable que apunta a lo que haya dibujado ahora mismo en esa vista. ¿Vale? Es decir, si yo tengo una vista y quiero, por ejemplo, guardar lo que haya en ella, pintar algo y luego volver a pintar encima o hacer lo que sea, o pintar y luego pintar encima algo yo, ¿vale? Eso depende del ejercicio que estéis haciendo. Siempre hay que guardar lo que haya o donde quieres escribir dentro de ese tipo de variable, ¿vale? Que es un tipo de variable CG_ContextRef. ContextRef. Es el tipo, le voy a llamar contexto gráfico y es este método tan grande que tenéis ahí, UI graphics get current context. ¿Vale? Básicamente lo que hace, como os digo, es te proporciona un apuntador, una flecha en la que tú dices, es esta pantalla en la que quiero pintar. ¿Vale? En esta vista, mejor dicho. Además, necesitáis otro método que se llama CG_Context BeginPath para indicarle, en este caso yo quiero que sea un camino de puntos que vayan así separados, o sea, es una línea, contra línea, contra línea, eso es una ruta, que es lo que tenéis ahí, un path, ¿vale? Le digo que voy a empezar a dibujar algo, una ruta, dentro de ese contexto gráfico. Contexto gráfico. ¿Vale? Además quiero que esa línea se pinte con el siguiente grosor, pues lo pongo aquí, CG context set line width. Es decir, que ¿cómo quiero que sea de ancho? Pues quiero que sea dentro de ese contexto gráfico, por ejemplo, 3 de ancho. Ese es el grosor del trazo. ¿Vale? Ya os digo que esto es un boceto de un programa. Aquí habría que decirle el trazo como lo quieres de ancho, de tal, no sé qué. Se puede poner una línea de puntos. Quiero decir que se puede jugar mucho con esto, ¿vale? Y además quiero que tenga un color, en este caso el color de la línea quiero que sea negro. Pues llamo a UIColor, que es la clase que almacena los colores. En concreto, quiero que sea de color negro. Llamo al método setStroke, que lo que hace es con este contexto, con este grosor que habéis puesto antes y este color, pues va a dibujar a partir de ese momento. ¿Vale? El UI color que hemos puesto ahí es equivalente al color de Java, ¿vale? Color.red, color.black es lo mismo. ¿Vale? Y ahora es cuando monto el bucle para ir uno por uno por los elementos, o sea, por los puntos que tenga el array. Un bucle for, aquí for, integer igual a 0. Y menor que el número de puntos. Coma y más. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a decir que el punto de destino
es el siguiente punto, es decir, self, punto, lista de puntos, y llamo a object at index. ¿En qué posición? Pues en la posición que esté ahora mismo en el array dando vueltas, ¿vale? Y de ese punto en concreto, de ese punto lo que necesito es tengo que convertirlo a su equivalente, el casteo que decíamos antes. Pues es un paréntesis, llamamos al método cgPointValue. ¿Vale? Como veis, estoy convirtiendo todo el rato valores cgPoint con ns y hay funciones que lo hacen directamente. ¿Vale? Tenéis que utilizar esas funciones, que son las que hacen esto de forma muy rápida. Si tú haces una función que quiera convertir un objeto, de un objeto punto, por ejemplo, a su equivalente cgPoint, va a ser menos óptima que la que ya existe dentro de Objective-C. ¿Vale? ¿Qué más? Necesito también, para ir dibujándolo, pues que el contexto, digo, muévete a ese punto, este contexto gráfico, punto origen, coordenada X, ¿vale? Punto de origen, coordenada Y, y ahora quiero que me añada una línea desde ese punto de origen hasta el punto de destino, pues cgContest addLine, ¿vale? Veis que hay un montón, salen aquí la lista completa, línea, par, rectas, no sé qué, elipse, arco, todas estas se utilizan para dibujar, ¿vale? Y le digo que quiero añadir una línea a ese punto, pues bueno, el contexto gráfico en el que estoy, punto destino, punto X, punto destino, coordenada Y. ¿Vale? Y le digo que el punto de origen ahora es el punto de destino anterior, ¿vale? Para seguir pintando esa línea de puntos por lo que ha pasado la tortuga. Pues ponemos punto de origen, cambiamos por el punto de destino. Si fijáis, lo que voy haciendo es leo un punto, leo el anterior, la primera vez el primer punto es el de destino, es el primero de la lista, y luego vas intercambiando para que se vayan pintando todos los puntos dentro de ese bucle, ¿vale? Cuando he terminado el for, lo que he conseguido realmente es una especie como de array en el que yo, o un array, o una zona de memoria donde le he dicho por dónde tiene que pasar ese contexto gráfico, pero no está pintado todavía, ¿vale? Para poder pintarlo necesito llamar al método que vamos a llamar ahora, que se llama cgContext stroke path, que lo que va a hacer cgContext stroke path básicamente es realizar el dibujo, ¿vale? Este es el que sí que va a coger el dibujo que tú tienes en memoria y se va a encargar de dibujarlo. ¿Dónde? En el contexto gráfico, que es el que estamos pasando todo el rato, ¿vale? Vale, vamos a parar un segundo.